Hola, buenos días a todos y bienvenidos a WeContract. Primero quiero daros las gracias, ¿no?, por vuestra asistencia en nombre de WeContract y esperamos que los contenidos que os hemos preparado para esta sesión os gusten. Esta es la primera sesión del año y vamos a abordar el tema de Hospitality en Transformación, diseñar con experiencia y materia. Y para hablarnos en profundidad sobre el tema, hoy tenemos el placer de que nos acompañe Raquel Sogorb, que es directora creativa y fundadora del estudio Montplet Studio, que nos va a explicar a través del conocimiento aplicado, a través de 12 años, más de 12 años que llevan ya trabajando en el canal Hospitality, nos va a explicar, ¿no?, a través de un recorrido sobre sus proyectos más emblemáticos, ya sea de hoteles, de contract, rehabilitación de edificios históricos, ¿no?, cómo ponen el foco, ¿no?, también en los espacios vivos, en su evolución, en la integración del concepto, del proyecto ejecutivo, de todo este proceso de acompañamiento. Así que podemos decir que esta presentación va a ser una presentación muy visual, muy práctica y sobre todo muy inspiradora. Así que queremos agradecer a Raquel que haya aceptado nuestra invitación y traernos esta temática tan interesante. Así que también en esta sesión nos acompaña Ana Cester, que es Manager Prescription de Decosan, que en esta sesión también nos va a hablar, ¿no?, de toda esta tipología de productos que hacen en Decosan, ¿no?, aplicados a estos proyectos. Así que muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado nuestra invitación. Después de su exposición podéis realizar todas vuestras preguntas y luego ya daremos paso al Coffee Networking, donde podemos seguir conversando. Ahora, por eso, antes de empezar con la presentación, os voy a explicar un poco quiénes somos en WeContract, qué hacemos, para los que no nos conozcáis y los que nos vean también a través de nuestra plataforma de YouTube, porque estas sesiones siempre las grabamos. Yo soy Mafalda Segués, Showroom Manager de WeContract, y WeContract es un showroom colaborativo donde participan 14 empresas. Son 14 empresas diferentes y complementarias y gracias a la sinergia de todas ellas hemos creado este showroom de 320 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Este es un espacio que es una herramienta para profesionales, 100% profesional, para que podáis venir a preparar proyectos, venir con vuestros clientes, utilizar todos nuestros espacios, que tenemos nuestro Material Lab, nuestros espacios expositivos donde podéis ver más de 40 categorías de producto aplicadas. Al final es un espacio para inspiraros, ¿no?, para poder realizar también vuestros proyectos y también que sea una visita eficiente, porque en un solo espacio estáis visitando a 14 empresas y yo os puedo asesorar en todas ellas y luego ya si lo necesitáis ya os pongo en contacto con el canal prescriptor de cada una de ellas. Entonces, ahora las voy a nombrar para que tengáis también esta visión más global y que veáis que son totalmente complementarias, ¿no?, y pueden hacer prácticamente un proyecto de 360 grados. Tenemos a Bari Perfil, que son revestimientos, pavimentos, Busper, carpintería industrial, Carimbisa, carpinterías de madera para interior-exterior, Decosan, mobiliario de baño, Hansgrohe Axor, griferías y complementos, Inclás, mobiliario, Luxes, iluminación, Marats y revestimientos pavimentos, Noelan Marquet, perfilerías de poliestireno, Saint Honoré, revestimientos vinílicos, papeles decorativos, revestimientos acústicos, Sona Arauco, fabricantes de materias primas, HPLs, tableros, melaminas, Tarimatec, tarimas técnicas para exterior y revestimientos de fachadas ventiladas, Biefe, tiradores de puertas, manetas, topes de puerta, toda una serie de colecciones así alineadas, y Cenio, que es nuestra empresa de domótica. Así que a grandes trazos, ¿no?, tenéis también un poco esta información de todo lo que hacen nuestras empresas, que también tenéis una tarjeta para que luego tengáis los links, ¿no?, y podáis también hacer un pequeño repaso. Que de todas maneras, cuando terminemos la sesión, si queréis que os explique, que os enseñe, o sea, yo encantada también hablaré con todos vosotros. Y luego, ya para acabar de explicarlo, bueno, WeContract
es un proyecto promovido y gestionado por Ambit Cluster. Entonces, desde Ambit Cluster lo que hacemos son proyectos colaborativos de innovación para internacionalizar a las empresas. El evento de referencia, que seguro que todos conocéis porque lo celebramos una vez al año, es Interiotel. Interiotel, un año lo hacemos en Madrid, otro en Barcelona. Este año toca en Madrid en octubre, así que ya podéis ir mirando también agendas. Y de hecho es el evento de referencia de interiorismo para hoteles de toda Europa. Entonces que es súper interesante y cada año va creciendo de manera exponencial y bueno, y estamos súper orgullosos de este proyecto. Luego también tenemos WeContract, este showroom colaborativo. Tenemos DoContract, otro showroom en Madrid. Y tenemos un nuevo showroom que vamos a abrir en breve que está en Lisboa. También para que tengáis la información por si tenéis algún proyecto en Lisboa, que también sepáis que estaremos allí acompañándoos con vuestro trabajo. Y bueno, esto sería un poquito, ¿no? Estos proyectos. Bueno, y no me quiero olvidar también el proyecto de la plataforma High Contract, porque es muy interesante. Es una plataforma donde podéis encontrar una biblioteca también de materiales ya preparados para el uso Contract Hospitality para vuestros proyectos, y también encontraréis entrevistas a estudios de interiorismo, arquitectura, proyectos, porque esta plataforma es totalmente gratuita y podéis presentar también vuestros proyectos y tiene mucha visibilidad, que eso es muy importante porque es para todos los profesionales de habla hispana. Y esto sería un poquito, ¿no?, este ecosistema, ¿no?, de Ambit Cluster, ¿no?, y el proyecto de WeContract, así a pequeños trazos, ¿no? Pero si alguno quiere más información, cuando terminemos la sesión, encantada, también os lo explicaré. Bueno, no, y otro, es que me voy dejando proyectos porque vamos creciendo. En el piso de abajo, en el entresuelo, tenemos también el Ambit Hub, que es un proyecto nuevo que hemos hecho ahora y que también es como una extensión de la exposición de las marcas que tenemos en el showroom, que también podemos ver materiales aplicados, pero en un espacio totalmente funcional, porque es un coworking y además hacemos también formaciones desde el clúster. Y ahora sí, creo que ya no me dejo nada y sí que vamos a dar paso a la presentación porque estamos deseando escuchar a Raquel, así que adelante. Bueno, gracias por la invitación, antes de nada. Y bueno, os voy a hacer hemos hecho una preparación, o sea, me apetece un poco tener una interacción con vosotros. Yo os voy a explicar, nosotros llevamos más de 12 años en el sector de hospitality, entonces, bueno, os vamos a explicar brevemente un poco todo lo que hemos ido haciendo y los proyectos más representativos, y a partir de aquí, pues bueno, un poco que me gustaría intervenir con vosotros para que si tenéis alguna pregunta o alguna cosa en concreto referente al tema hoteles y demás, pues que me podáis preguntar. Entonces, bueno, esto es un resumen de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, vale, aquí empezamos. Este fue bueno, la cadena Urban Hotels nos hizo hace este es el segundo hotel, pero es un hotel que quedó, bueno, es muy representativo porque la verdad es que la finca es una finca muy bonita, porque es una finca regia entre el Eixample y Barrio Gótico, y bueno, tuvimos una reforma muy importante porque había un tema estructural también pues muy importante del edificio y bueno, yo os voy a ir pasando imágenes para que vayáis viendo. Entonces, bueno, esto era toda la zona del lobby, la entrada. Quisimos hacer, pues, es un concepto nórdico, cálido, siempre con elementos así decorativos distinguidos, ¿no? Como intervinimos con alfombras, pues, de repente bereberes de Marruecos, para hacerlo, bueno, ir poniendo estos elementos decorativos. Aquí teníamos el espacio de las habitaciones, donde, bueno, las habitaciones siempre en el sector de, como bueno, sabemos del hospitality, es un sector que cuando tuvimos el primer encargo hotelero, aprendes muchísimo, porque no tiene nada que ver con el residencial, pues porque, como sabemos, el uso del trato del cliente, tienes que utilizar materiales, una durabilidad de materiales, no sirven a veces pues
pues los mármoles, tienes que ir a porcelánicos, pues por ejemplo en el escritorio utilizamos un porcelánico, pues porque tuvimos incluso en el despacho durante tiempo pusimos todo tipo de materiales, ¿no? Vinagre, café, tal, porque son cosas que sabemos que al cliente, a la propiedad, les tienes que dar un proyecto que no sea solamente bonito, porque si no, al cabo de un año está prescrito todo, o sea, está no prescrito, sino en estilo, ni en concepto, sino en materiales, porque tiene un deterioro completamente, bueno, se deteriora con mucha facilidad. Bueno, siempre solemos utilizar, dependiendo de las propiedades, a veces hay propiedades que tienen pues más sensibilidad o tienen más, podríamos decir, no manías, pero por ejemplo, aquí en Urban pues no querían todo el tema, por ejemplo, inciden siempre mucho los cabezales que no sean de tejidos, pues que sean, porque tienden a ser, pues a tener pues ácaros, entonces son todas esas cosas que cuando entras en el mundo del hospitality te das cuenta que no es un residencial y que tienes que ir tomando cosas, o sea, proyectando hacia otros lugares, ¿no? Bueno, esto es el rooftop, que quedó una piscina, la verdad, espectacular, con unas vistas preciosas. Aquí quedó todo un concepto muy minimalista porque pusimos el vaso de la piscina con el mismo material del pavimento, lo entramos, entonces queda como todo un concepto, bueno, muy lineal y muy limpio. Tuvimos la suerte en este proyecto también que colaboran, Urban Hotels colabora con Galería Senda, y entonces tuvimos ahí en el hotel, yo lo digo tuvimos porque yo en los proyectos me los hago casi mi casa al final, porque además añadimos que Montplet, lo que seguimos, que hay propiedades y hoteles que nos siguen contratando para el mantenimiento de los hoteles, con lo que seguimos haciendo unas visitas mensuales porque constantemente se gastan, ¿no? las alfombras, van sucediendo cosas, ¿no? Entonces, pues para que lo acabe decidiendo la directora, pues se descargan de eso, que la directora evidentemente hace muy bien el trabajo de directora, pero cuando les ponen el cargo de decir, ahora cámbiame la alfombra o cámbiame estas lámparas o cámbiame, hemos de rediseñar porque los papeles vinílicos los queremos dar una vuelta, pues entonces a mí me siguen teniendo en contacto y en contrato, y entonces vamos generando, por eso te implicas tanto pues en este caso depende de los hoteles, ¿no? Entonces tuvimos lo que decía, esta escultura espectacular de Jaume Plensa, que fue una cesión y estuvo ahí 2 años, y la verdad es que, bueno, fue una suerte tenerla ahí, porque da un empaque al proyecto espectacular en la entrada. Esto, bueno, aquí ahora saltamos de hotel, voy haciendo un poco de cambio para ir cambiando de tema. Aquí entró una finca impresionante en Ausiàs Marc, al lado de la Fundación Viracasas, y esto fue una intervención que duró casi 3 años, porque estaba absolutamente toda la finca, pues lo original de esta finca, que era del año, bueno, era de modernista, el arquitecto Telm Fernández y Jonot, o sea, de estos de la época, y entonces, no sé, tenía todo estucos al fuego, las pintaron con rodillo de color amarillo, eso que el antes y el después es lo que hace mucha gracia, porque realmente ves la gran intervención que se hizo, ¿no? Era todo pintado amarillo, entonces tuvimos que recuperar todo, bueno, o sea, todo lo que son las paredes y demás. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues tenían aquí un ascensor precioso que me dijeron los propietarios de la finca que lo compraron y se lo llevaron a Nueva York. Debía ser el típico ascensor precioso de esos que hacían antes, y ahora pues nos encontramos con una caja de ascensor de oficinas horrible con un fluorescente, y entonces, bueno, tiene un frontal precioso porque está todo hecho con chapa de hierro natural, con espejos, y genera una profundidad que queda muy bonito. La verdad es que quedó un proyecto divino. Este es Uma House Hotel, que fue nuestro primer proyecto hotelero. Aquí la verdad es que cuando te dan un hotel por primera vez, viniendo de, bueno, pues donde tú has hecho básicamente residencial,
aquí realmente, aquí sufrí, porque, bueno, sufrí porque es lo que decimos, porque te das cuenta de que entras en, no es interiorismo al uso de otras cosas, es muy específico y tal. Entonces este proyecto era un edificio completamente, una fachada moderna, donde, bueno, consideramos que tenía más gracia hacer algo como un poco más de colores así, es una fachada oscura, entonces creo que todo tiene que tener una sinergia, ¿no? Fachada interior, que todo tenga un mismo lenguaje, porque no descontextualizar las cosas es un todo, ¿no? Un dentro y un fuera. Bueno, estos son más espacios del hotel, jugamos con lámparas. Este proyecto está abierto 11 años. Claro, empezamos con dirección facultativa a trabajarlo, claro, un proyecto de los hoteles son 24 meses desde que empiezas a trabajarlos hasta que se acaban, si todo va bien, si no tienes paradas del ayuntamiento, si no tienes historias, porque pasan estas cosas. Y bueno, entonces, estos son las habitaciones, este es un hotel de 3 estrellas, rooftop, también impresionante, 360 vistas. Yo creo que dicen que es la mejor vista de Barcelona. Vale, aquí estamos. Este es un último proyecto que acabamos de hacer, que se abrió ahora, se acaba de abrir. Era Gallery, pero ahora lo ha comprado Catalonia y ya ha cambiado el nombre. Pero esto es una intervención que hicimos en el lobby también. Aquí apostamos tengo varias imágenes, nuestro restaurante. Pero espera, aquí, vuelvo atrás. Tenemos aquí ¿qué hacíamos, no? Con el lobby, teníamos un lobby y apostamos por un sofá que era, no sé si se aprecia bien la imagen, pero es un sofá que es completamente como desde la entrada hasta que, o sea, todo. Y entonces, la verdad es que ha quedado bastante impactante la entrada del lobby, porque apostamos por un sofá y luego los elementos centrales de decoración, como las mesas de centro y demás. Esto es parte del restaurante, también una intervención que se hizo. Era parcialmente porque no se cerró el hotel, entonces se iba cerrando por zonas, entonces la intervención tenías que adaptarte un poquito a las instalaciones que teníamos. Querríamos haber hecho más cosas. Por ejemplo, esto fue un render y una propuesta inicial donde, por ejemplo, nos apetecía mucho poner un techo tensado, ¿no? Porque el techo no es muy alto, entonces este efecto reflejo, espejo, pero era un tensado, ¿no? Pensábamos que hubiera quedado muy bonito, pero como no podíamos intervenir porque teníamos los sprinkles, teníamos una serie de instalaciones que no nos permitieron hacer, pues esto cayó, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, esto también eran las habitaciones, intervenciones iniciales que Montplet propuso. Lo que pasa es que luego también, como cerraban por plantas y una planta la cerraban solo para 2 semanas, pues no se pudieron poner papeles vinílicos en las paredes como lo que nos apetecía. Nos tuvimos que adaptar un poquito a hacer un lavado de cara, pero la propuesta que hacíamos, la verdad es que nos pensamos que estaba cortinas oscuras, que normalmente siempre, oscuras, un poquito más de color, que normalmente siempre se tienden a hacer claras. Vale, este es otro proyecto, Colectea Gran Vía en Madrid, que esto también es otra línea de hoteles, que son concepto guest house, donde no es el hotel, sino que tienes una entrada, un lobby, un coffee corner, donde le das al cliente esa opción para que pueda, pero no hay servicios de hotel. Y la verdad es que, este proyecto quedó muy limpio, porque el challenge de estos proyectos es que a veces te dan como no te dan una inversión muy alta, entonces ajustándonos con lo que nos dejan de inversión, quedó un proyecto muy bonito. Esto es un espacio gastronómico que es muy peculiar también porque es un espacio que se alquila y es para generar eventos. Entonces, a la derecha pues hay una cocina donde se abre y se cierra, porque es una gran isla donde diseñamos unos tableros de madera porque si en ese momento no quieres cocinar, pues cierras y tienes como un espacio donde puedes hacer, es una mesa central en este espacio, la gran mesa, y luego al fondo está en la zona de los sofás, es como un loft de una casa.
y es un espacio que lo alquilan y les está funcionando súper bien porque hacen todo tipo de eventos. Y luego una cosa peculiar, que quedó muy bonita esta campana porque es una campana industrial y entonces la forramos toda a espejo de color gris y es una campana que no se ve, ¿no? Porque si no hubiera sido un elemento, una campana extractora es un elemento como muy importante, y forrar a espejo es que no es visto y no visto en el espacio. Aquí se aprecia desde otros puntos de vista, el córner de esta chimenea falsa, pero para darle este aspecto de hogar. Esto es en Sevilla, es otro de los proyectos concepto tipo guest house también. Entonces, bueno, aquí también son una serie de hoteles que inversiones mínimas. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a apostar por un color por la pintura, ¿no? Y vamos a darle un vuelco. Entonces pusimos estas bugambillas en los patios centrales porque es una finca preciosa de 3 pisos y entonces, bueno, es el corazón central con estas bugambillas gigantes, quedó muy bonito. Y entonces aquí, pues bueno, un poco lo mismo. Hicimos habitaciones, las que tienden a ser más oscuras, le dimos un punto más de claridad y tal. Y la otra, pues el elemento esto que se ven de los elementos estos rojizos, que también va mucho con todo lo que es los porcelánicos que teníamos hidráulicos, perdón, en el pavimento, que seguían un poco con estas tonalidades, que fue un poco el argumento para subirlo hacia arriba. Y todos los lavabos estaban pintados en este color así rojo caldera. En lo que es el rooftop, en la cubierta también le dimos pues toda esta verticalidad de color y fue la puesta en el proyecto. Esto es una residencia privada, bueno, entonces esto ya, porque también hacemos residencias y bueno, esto es, bueno, no lo que el cliente quería, un cliente que había vivido 3 años en Copenhague y quería un concepto muy nórdico, entonces nos fuimos a todo a esta linealidad así como de nogal, elegante, más era un proyecto, una persona que vivía solo, un señor, entonces bueno, se cogió un concepto muy masculino. Esto es Urban, también es un hotel que hicimos una intervención también en la cubierta, entonces porque aquí fue un proyecto que antiguamente todos sabemos que las Ramblas, no es las Ramblas de ahora, por desgracia, pero la Rambla de las Flores era bonita, ¿no? Porque tenía todos los estanes de flores, vendían flores. Entonces, bueno, pues al cliente le dijimos, pusimos una pared completamente llena de bugambilla, compramos todo lo que serían unas hamacas forradas con telas de flores, con este tipo de hamacas de caña de bambú, para darle esta sensación como muy como muy fresca, ¿no? De lo que nos hacía referencia a lo que fue las Ramblas. Restaurante Canaletas, este fue un proyecto que apostamos por todo el tema de este tipo de porcelánico, que por ejemplo siempre también que no se manchara. Esto es un tipo de porcelánico que no es parece una rasilla, pero no es rasilla, porque la rasilla es porosa. Entonces, como siempre, hemos de aportar siempre a los proyectos que en 4 días no tengan todos los sobres manchados de aceite. Pues bueno, hay que intervenir, importante, que la durabilidad de los proyectos tal vez nos viene del sector hospitality, pero hacemos mucho hincapié en cuidar el proyecto, en que a lo largo del tiempo no digan, ¡jo, qué bonito, pero qué desastre, no nos ha durado nada! Y la verdad es que hasta el momento pocas quejas en este aspecto tenemos, porque incidimos mucho en que el cliente al cabo del tiempo no tenga los mínimos problemas. Estas son unas oficinas de Coderc preciosas, que la verdad es que este proyecto también es divino, porque Coderc tiene la arquitectura de Coderc personalmente me encanta, y entonces, bueno, tiene todo esto hicimos lo que volví a decir de otros proyectos anteriores, el dentro y el fuera, ¿no? Que era un proyecto, o sea, entras dentro y parece que estés fuera, porque sigues no sé si conocéis estos edificios que están por la zona por encima de Vía Augusta, son 3 bloques que hizo Coderc y es muy emblemático porque por fuera todo son estas lamas de madera, las ventanas, y bueno, y pensamos que quedaba muy introducido pues los elementos. Entonces fuimos a los grandes clásicos como Tonec,
pues la Milá, ¿no? El mobiliario todo USM suizo, bueno, la verdad unas oficinas quedaron también muy bonitas. Bueno, Flynn, no sé si por aquí es del sector, es un showroom de pavimentos laminados de parquet de estos de alta densidad y alto tránsito, y también nos encargaron el showroom, entonces con los materiales propiamente de lo que sería bueno, sus propios materiales, porque hacen pues mármol, hacen todo tipo de con las impresiones en papel con diferentes acabados. Unas oficinas que hicimos aquí en Paseo de Gracia 54, también, antes y después nada que ver, quedaron sobrias, bien, atemporales. Esto es un spa también que quedó también un espacio que, bueno, el techo también era muy bonito, entonces, bueno, hicimos no muy grande, entonces básicamente mantuvimos lo que es la estructura del edificio, que es lo más importante. Revestimos todas las paredes, que por suerte, porque a veces por temas de normativa, de incendio, de fuego, no puedes mantener, pero en este caso teníamos a derecha y a izquierda unas paredes de piedra muy bonitas donde potenciamos con iluminación, y entonces el espacio luego habían cabinas de spa, y entonces y todo el resto cogimos un porcelánico, y también todo el vaso de la piscina, y todo estaba todo ingletado, todo era uno, o sea, solo realmente habían los dos materiales, la piedra y el porcelánico, y las 3 balinesas que hicimos este dosel con estos tejidos, porque, bueno, para que tuvieras esa cierta privacidad entre una persona o una pareja y otra, ¿no? Y bien. Promoción de viviendas. Si me alargo mucho decírmelo, me da la sensación de, bueno, también, bueno, promotores que también hacen viviendas, también hacemos promoción de viviendas, entonces, bueno, entramos en todo este tipo, interiores, los acabados, hacemos un piso piloto y también. Y va bastante alineado con Hospitality, utilizamos materiales también ciertamente, porque como todos los clientes, bueno, bonito, barato, entonces, bueno, hacemos cosas así, bueno, que nos den una cierta diferenciación, pero bueno, limitados con acabados. Bueno, estos son más en Turrendeloy, aquí hicimos otra promoción, proyectos residenciales también que hemos hecho por el Gótico, rehabilitaciones, los espacios de dentro. Y este es el último proyecto que han abierto, que este fue un proyecto fueron 8.400 metros cuadrados, acabamos el año pasado. Esto es un co-living en La Moraleja, residencia de la tercera edad, donde es para, bueno, esto, pues un co-living, pero de lujo, porque está ubicado en La Moraleja, y le hicimos, pues bueno, todo lo que es la intervención de todos los espacios, las habitaciones, y el spa, bueno, tenía cantidad de zonas comunes, zona de médicos, gimnasio, sala de cine y spa, piscina exterior, y ya está. Y una cosa que os quiero, bueno, incidir como muy importante, que no os he dicho en todo el transcurso de los proyectos, insisto mucho siempre en que los proyectos, para que brillen, hay que tratar muy bien la iluminación. Hoy en día todo el mundo te dice, se ha puesto de moda, o yo, porque es mi lenguaje diario cada día con todo el mundo, pero te hablan de los 2700 kelvins, que es para los que no sepáis, es el calor de la luz. Pero es que no solo es eso, es que la iluminación es donde el interiorismo de un proyecto, donde o brillamos o morimos, porque realmente cualquier material que pongamos, desde un vinílico a un pavimento, mal iluminado, es que no solamente es el calor, es la apertura, son los lumens, son 1000 cosas. Y nosotros desde el despacho insistimos mucho y nos gusta mucho trabajar con la luz de una manera muy puntual, y es una de las cosas que generalmente nos acaban diciendo: trabajáis bien la luz. Le ponemos mucho empeño, no nos sirve ir a un distribuidor de luz o cualquier, y cuando no corregimos, no, porque donde me estás incidiendo la luz es oscuro, no es lo mismo que si es claro, ciérrame. Y eso, la verdad es que a mí personalmente a veces me gustaría dedicarme solo a la luz, porque, bueno, disfruto, y es un challenge porque no es fácil.
no es fácil trabajarla, entonces es muy divertida. O sea, bueno, y no sé, y creo que ya está. No sé si queréis hacer alguna pregunta o... ¿Quieres hacer preguntas ahora? Sí, mira, pues. Para empezar una hora. Espera un momentito, que así se queda registrado. Empezar una obra desde cero, ¿está encendido? Sí. Es mucho más fácil, ¿no? Pero tú te has enfrentado al reto de tener que restaurar unas obras muy antiguas que tienen un valor histórico enorme. ¿Cuál es el reto más complejo al que te has enfrentado? En cuanto a diseño, sí, que te haya limitado, que sea complejo por la antigüedad de estas obras, porque tienes que respetar este valor que tiene añadido. Bueno, nosotros nos ponen unos límites dijéramos, por licencia, entonces nos adaptamos siempre a esos proyectos. El reto complicado, a veces lo más difícil es pues cuando quieres intervenir, te dan muy poco tiempo de ejecución y puedes, no tienes mucho margen de maniobra porque te dan poco tiempo, te dan a veces todo lo que es, siempre al final todo el mundo tiene, los proyectos están limitados económicamente, cualquier sector, el residencial, porque todo el mundo tiene un techo, ¿no? Pero a veces jugar con todos los elementos de tiempo, de obra, que tienes que adaptarte a puntos que ya tienes de instalaciones. Esos son retos que a veces se nos complican, pero bueno, pero estamos habituados a ello. Y sobre todo es que no dan, el tiempo siempre es muy justo para ejecutar esos cambios. Entonces nos quedamos limitados en estas cosas. Tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, en la parte de los hoteles a veces estamos muy limitados por las guidelines que suelen ser a veces bastante estrictas. Yo he visto que en tus proyectos sobresale mucho el diseño con luz, que es fantástico. ¿Hay algo más que tú irrefutablemente no negocias dentro de tus diseños, que es algo que tiene que estar porque hace parte de tu sello personal como diseñadora, que defiendes pese a todo como necesito que esté? Negociar con el cliente no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es lo bueno. Es que todo depende ya te digo, de lo que te dejen hacer. De lo que te dejen hacer, ya no por estética, sino por parte económica. Yo insisto muchísimo siempre en la luz. Es la parte donde yo me gusta más que esa parte económica que hay en el budget del proyecto nos la dejen trabajar bien, pero claro, te encuentras con eso, pues que no puedes cambiar instalaciones, hay muchas cosas a veces, pero bueno, luego al final es que esto es un conjunto de todo y es como ayer, bueno, venía de un proyecto de fuera y claro, y me decía el cliente, te voy a dar, pero claro, no te me gastes 2.000 euros en una silla. Digo, bueno, yo juego mis cartas y vamos a ver dónde ponemos cada cosa en su sitio porque, ok, pues vale. O sea, al final lo importante es un presupuesto general y cuando presentas el proyecto al cliente, no convencerlo, porque nunca tenemos una intención de convencer, porque el convencer es fracaso. O sea, el cliente tiene que estar siempre, de acuerdo con lo que porque si no luego esto juega en contra. Entonces no hay que convencer, pero bueno, en ese conjunto decir, oye, todo, la parte de la inversión, con la parte estética, en el conjunto, cuando le presentas el proyecto, es que él entienda y apueste por ese concepto. Gracias, felicidades, unos Gracias. proyectos magníficos. A ti. Sí. Buenos días, soy Gerard de Interladder. Entiendo, ¿no?, que en tema de residencial y contract o hospitality tienes que guiarte por unos criterios de seguridad, normativas, durabilidad, etc., ¿no? Por ejemplo, en el mundo de residencial, sobre todo de alto presupuesto, cada vez rigen más, ¿no?, criterios de sostenibilidad,
de productos que sean europeos, que tienen cierta durabilidad con el tiempo. Sí. Te encuentras en los briefings, ¿no? En los presupuestos para hoteles o restaurantes, por ejemplo, que también, aparte de la sostenibilidad, es muy importante. Por ejemplo, yo en la empresa de BD Barcelona Design, que son los muebles de Oscar Tusquets y Jamallón, en Suiza y tal, siempre había como un gran peso de normativas, de procedencia de materiales, de muchas pruebas que había que hablar con tu director de calidad, etc. También aquí en España, ese tema de sostenibilidad es más un capricho personal o realmente ya tiene un peso en el briefing para vuestra elección de materiales, ¿no? De contemplar un diseño. Un poco. Está claro que estamos en un momento que todo lo que sea sostenible y demás, es que incluso las propias marcas hoteleras, como tienen unos sellos, tienen que cumplir con una serie de... No vale todo. Entonces hay materiales que ya nos obligan a decir esto nos da un sello en Biosphere. Sí. Entonces son todo cosas que ya nos obligan con Project Manager, siempre vamos mirando y nos vamos guiando y vamos proponiendo todo este tipo de cosas. Igual estoy acostumbrado a situaciones muy extremas que casi te preguntan por la procedencia de los clavos, ¿no? Lo que desmontan los muebles, ¿qué es? O ¿no? Los clavos. Los clavos. Sí, te entiendo. Te entiendo. Que si no fueron de China, esas cosas, ¿no? Sí. Y una preguntita más en el tema de sostenibilidad, pues una cosa que llevo la carne desde niño en Holanda, es, por ejemplo, en las elecciones de muebles, es importante, por ejemplo, con los materiales que usan para tapizado, sean pieles, sean telas que nosotros hacemos, el tema de sostenibilidad se tiene muy en cuenta, un lado, y por otro lado, cuando hay que renovar, dijiste en tu discurso, que a veces el hotel dice, hay que cambiar la alfombra, hay que cambiar las cortinas. Sí. Por ejemplo, tema muebles, muchas veces optan por salvar el mueble y, por ejemplo, retapizarlo, o el cliente en un momento ya dice, no, ya quiero otro modelo, otro diseño, hacer un otro look. Es curiosidad, ¿eh? Depende de la inversión que quieran hacer, pero como depende de como los hoteles no cierran, es que están 24 horas, importantísimo estar con equipos que tengan, proveedores que tengan un postventa impoluto, que te solucionan. A mí me solucionó un problema de que las cortinas no cerraban bien en un hotel en 60 habitaciones en 48 horas. Importantísimo estar siempre de la mano con un postventa muy ágil, porque no hay maniobra, y al final tú eres la responsable de eso, ¿no? Entonces, dicho esto, y luego la otra pregunta que me has hecho, que renovar dependiendo a veces si se tiene que llevar una pieza de sofá y se la tienen la hacen rápido, sí, pero es que piensa que el hotel se me queda durante 3 días o una semana sin esa pieza. Si es un elemento muy importante, no nos queda más que sustituir, saco y pongo otra nueva. Y evidentemente, todo cuando entras en hospitality, todos los tejidos tienen que ser ignífugos, tenemos que saber todo el tema de la resbalicidad, dónde está la normativa, C3, C2, pavimentos, bueno, pues porque entras en, es una normativa, no nos queda otra. Y bueno, y luego lo que decía, depende de la propiedad, tiene más sensibilidad en unas cosas o en otras. A mí los cabezales de tejido imposible. Hay otros que te dicen no, porque a mí me da sensación de confort. Entonces, vale, de acuerdo, pero entonces ¿qué hacemos? Proponemos tejidos lavables, tejidos que son tejidos, es que hoy en día vosotros que estáis aquí vendiendo todo tipo de materiales, es una maravilla la cantidad de cosas que hay de escoger, que puedan ser, hay unos tejidos que parecen lino 100% y están hechos de PVC ya, y dices, no puede ser, pues bueno, esto ya hace tiempo, pero como todo esto igual, pavimentos que parecen madera y es un porcelánico y 1000 cosas. Sí, entonces, cambia mucho, ¿no? Sí. Para acabar, perdón, el tema de restaurar o de renovar, igual es más factible en hoteles de temporada, por ejemplo, en Mallorca. Sí. Cuando hablas con los hoteles, ellos cierran unos X meses y tienen un tiempo X para decir, antes de la apertura, hay que, tema cama, tema catifas. Cuando son propiedades, son hoteles de temporada, sí, es mucho más fácil. Los urbanos son los que hay más tensión por la agilidad que hay que tener. Pero
pero se hace. No. Si son buenos equipos, lo que decía, si todos los proveedores con los que trabajas están en el sector del hospitality, te lo solucionan perfectamente bien. O sea, no hay problema porque todos sabemos el mismo lenguaje. Sí. De nada. Hola, buen día. Yo soy María, diseñador. Encantada. Y primero te quería felicitar por la excelencia visual, que estaremos todos de acuerdo que han tenido tus imágenes. Ay, mil gracias. Luego te quiero hacer una pregunta prácticamente de espionaje industrial, por no decir de producción. Es que supongo que muchas imágenes eran renders. Algunas sí. No Bien. todas, pero algunas sí. Entonces mi curiosidad es, para trabajar también la luz, Sí. ¿lo empezáis con un render No. y luego lo acabáis al natural? No. No. El render no sirve, Es que, quieres decir. Es que el render es una declaración de intenciones para que el cliente, pero es que es todo mentira. O sea, yo potencio y digo, pero al final, pues digo, ponme la luz ahí, pero en verdad ahí luego ni existe. Pero yo al renderista le digo, ponme ahí la luz, porque quiero que me incida en esa silla, me potencie eso. Pero no sirve porque luego el mercado, tienes que trabajarlo siempre, el proyecto. Yo creo que hay que tener, de verdad, suena, pero tener la sensibilidad y hay que verlo porque incluso hasta que no te lo montan hay errores. Hay errores. Yo, por ejemplo, hicimos un proyecto y lo trabajamos con Iguzzini, que es una marca que todo el mundo conoce, y le cambié los filtros. O sea, iba a Sant Cugat, donde tienen ellos la central grande, y nos ponían las luces y yo, no, bájame, ciérrame el grado. Entonces no me gusta, no me sigue porque claro, la incidencia en los metros, por mucho los grados, tú tienes que saber si está a 3 metros, la incidencia en el suelo te va a dar 1,5 metros, si es de 9 grados, pues si es de, pues la tengo que bajar más, la tengo que subir. 1000 cosas, le hice por un filtro, luego otro filtro, filtros naranjas, filtros para ir modificando. Entonces es complicado y es lo mejor. Porque para mí es un reto, o sea, a mí me gusta porque y soy muy pesada y creo que lo acabo consiguiendo, pero me da mucho trabajo, Insisto pero un que... trabajo brutal, porque es chulísimo. Sí, no, te felicito otra vez. Ay, no, Además, insisto que incluso la luz natural que entraba en algunas fotografías era excelente, vamos. Bueno, O sea, en ese sentido, nada. francamente, no sé. Bueno, Porque tengo que tocarlo, te felicito otra pues vez. muchas gracias. La verdad es que hay trabajo, no sale solo, No, pero por eso he insistido. gracias. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe que da trabajo? Ah, sí, qué bien, pues de verdad que se agradece. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar también felicitarte porque has presentado unos proyectos realmente magníficos. Y mi pregunta iría más en la línea que comentabas que tú venías del residencial, ¿no? Y has pasado, pues hace unos años, ¿no? Pasaste a lo que sería más el segmento de contracostelería. Claro, lo has comentado también un poco a lo largo de la presentación en cuanto a los materiales, etcétera. Pero entiendo que aquí ha habido retos no solo de los materiales, sino también de organización interna, de planteamiento, de perspectiva. ¿Cuáles han sido esos retos y cómo has conseguido pues, hacer esta adaptación y este tránsito? Bueno, es muy importante que haya, bueno, la dirección facultativa o sea, te ayuda mucho. Sobre todo, un buen project manager en todos los proyectos es básico, porque genera un orden tanto de entregas como de ejecución como económico, que es lo que hace que es el director de orquesta. Un project, en cualquier proyecto, si está, nos agiliza y nos da muchísima facilidad a toda la dirección facultativa, al arquitecto, al interiorista, al estructurista, a todos. Sí, es así. Muy bien. Vale. Muchas gracias. De nada. He tocado un botón sin querer, no sé si se habrá apagado aquí, power. No sé. Vale, merci. Hola, yo me llamo Cintia y bueno, me sumo también a las felicitaciones, ha estado muy interesante lo que nos has presentado y sobre todo enhorabuena por esta trayectoria de más de 12 años que se dice rápido, ¿no?
Entonces, yo quería preguntarte más por la parte de incorporación de decoración enfocada a elementos naturales, ¿no? Tipo plantas. ¿Crees que en los proyectos de hospitality hay, porque entiendo que la mayor parte de la inversión recae sobre mobiliario, sobre los cubrimientos, etcétera? Entonces, aquí me genera la duda de si en el sector hospitality hay cabida para esta parte de incorporación de plantas naturales o si la tendencia es ir más hacia plantas artificiales o... O sea, la cabida está en todo lo que considera, en este caso, si te han encargado un proyecto a un estudio y confían en ti, porque generan una inversión en unos honorarios, todo lo que tú propongas para que ese proyecto quede de 10, porque al final el proyecto tiene que quedar, invierten en ti, tienes que entregar un proyecto de un 10, y está todo lo que el estudio considere que cabe. Yo, por ejemplo, todas las plantas que pusimos en Sevilla son todas artificiales, esa bugambilla. Bueno, la bugambilla genera mucha suciedad, no está todo el año preciosa y hoy en día cuestan mucho dinero porque las plantas artificiales, y lo estamos viendo en muchos halls, que de repente por un olivo que igual te cuesta 10.000 o 8.000 o 7.000 euros ese olivo de mentira, pero si el estudio consideramos que sí, tiene cabida perfectamente, porque es un elemento más en todo lo que es el interior. Tanto vale unas sillas bonitas como ese elemento si consideramos que vale la pena invertirlo. Sí que es cierto que hay cosas que a veces, pero ostras, esto qué caro. Esto es fácilmente, es como la escucha general, ¿no? Y más depende en qué países, ¿no? Hay países que se quejan más que otros. Nosotros estamos en España y hemos hecho algo en Miami. Estados Unidos los presupuestos son completamente distintos porque son muy elevados las inversiones ahí que hacen, pero si el proyectista e interiorista considera, eso entra. Sí. Bueno, siempre y cuando te digan que sí. Supongo que también hay la parte de mantenimiento, ¿no? Que las empresas o hospitality apuestan más por artificial para evitar ese mantenimiento, ¿no? Pero al final, si puedes ofrecer una solución que a nivel de mantenimiento es fácil, pues entiendo que puede tener éxito dentro de un proyecto. Totalmente, así es. Gracias. Sí, sí. Y hemos utilizado bastante Sí. de artificiales, porque hoy en día es que es aquello que la tienes que tocar. Yo era reticente, tengo que reconocerlo, pero es que ha mejorado, es una pasada. Hay cosas preciosas. Sí, sí. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, luego al final, como volveremos otra vez con más preguntas, si os ha quedado alguna también, sí. Gracias. En vuestros diseños de hospitality trabajáis también el experience desde, por ejemplo, las fragancias o el experience del user cuando va del... Sí. Normalmente depende que cadena hotelera, incluso están ya en el aire acondicionado y tienen empresas contratadas con todo el tema de aromas. Sí. O sea, sí. Sabes que me ha venido por lo de la bugambilla. Sí. Me parece como que la bugambilla tiene mucho olor. Sí. Y realmente hay hoteles que ya tienen su propia, la fragancia genera tiene ya te relaciona a la marca, ¿no? Y esto sí que es algo que si la propiedad le interesa, pero bueno, esto va a veces también desde un inicio, ¿no? Sí. Para generarlo en todo lo que es instalaciones. Si es un proyecto que ya está, que no tienes ese margen de maniobra de reforma, no. Y con el fleet así, eso ahora ya en un hotel no se suele hacer. Si lo haces desde un principio, todo esto, y sí, son las cosas que está bien porque al tener la experiencia pues, en hospitality y tener estos recursos, un cliente que a veces te viene con que son hoteleros sin experiencia, pues bueno, cuando encargan un proyecto a un estudio donde ya tenemos pues, cierta información, pues también les damos tips en los que, bueno, les enriqueces el proyecto. Sí.
yo solo una preguntita, antes de dar paso también a Ana. Bueno, he visto que todos tus proyectos destilan una sensibilidad estética increíble y que tienes muy en cuenta, que no se tiene mucho en cuenta muchas veces, es incorporar pues, obras de arte, pinturas, piezas icónicas, darle la importancia que tiene el diseño industrial. Entonces, ¿todo esto ya lo integras en el proyecto ejecutivo o va surgiendo? Lo integro en el ejecutivo. Es que el ejecutivo es que cuando pasas un ejecutivo es cuando lo tienes que dar a licitar y entonces normalmente es una media de 3 constructoras. Entonces tiene que estar, porque si no, si tienes un buen proyecto al lado, te riñe, porque te lo tienes que dejar todo súper claro. Entonces, porque tiene que estar el control presupuestario tiene que estar cerradísimo, porque ya hay unos desvíos propios de las obras, porque luego surgen cosas cuando empiezas con un derribo, pues hay problemas estructurales y hay desvíos que ya se tienen en cuenta, pero tienes que dejarlo todo súper definido. Y siempre intento poner originales, intento no ir a copias. Entonces, por ejemplo, decía, pusimos en el Hotel Gallery, son 106 habitaciones, sillas de Tusquets. Claro. O sea, wow. Es que es un presupuesto, es una partida importante. Pero la verdad es que la propiedad en este caso tenía una sensibilidad con, bueno, uno es porque era un fondo de inversión, que trabajamos ahora mucho con fondos de inversión, pero que normalmente justamente los fondos miran mucho la parte, cuando es una propiedad, un hotel que es una propiedad y es suyo, le pone esa parte más personal y a veces es como, pero me gustaba, ponlo. En cambio los fondos porque un fondo al final compra y Gallery se vendió a Cataluña hace un mes y medio. Entonces, claro, pero en este caso la propiedad de Gallery, que es Meridia Capital, tenía muy claro que quería la silla Tusquets, quería utilizar todo Santa y Cole. Yo encantada, porque claro, te hace lucir tus proyectos, ¿sabes? Pero bueno, pero hay que ir con cuidado también, porque no todo vale, porque una silla depende, hay que pensar, es lo que digo, no a corto plazo. Una silla tiene que ser contract. Y tenemos que ir con cuidado, no caer en todo lo de contract, porque al final todos los proyectos acaban siendo también un copia y pega, ¿no? Sí, y pero eso hay es el mil sello cosas que al final le da también pues, esa elegancia y sofisticación que, como te he dicho, destilan tus proyectos. Pues mil gracias. Le ponemos mucho cariño. Se ve. Sí, sí. Sí. Mucho cariño, mucho trabajo. Bueno. Siguiente pregunta, perdón. Queda lo de Tusquets. No, nos parece, pero dice que no, los hoteles en manos privados les gusta hacer un statement, sí. ¿no? Como dice, algo representa sus ideales y tal. Y cuando van a un fondo de inversión, miran hojas Excel y números puro y duro, ¿no? Que a veces repercute en la selección de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son moteles o proyectos privados, les gusta también, por ejemplo, usar materiales o diseños de la comunidad, o de la comunidad autónoma o de la provincia. Por ejemplo, me gustó mucho ver aquí en tu presentación la CBKF, cosas del señor Bonet, del señor Milá, y es bonito que están representados en hoteles que hacen este statement, ¿no? Como slow food, slow furniture. Sí. Muy idealista, estoy un poco en las nubes, perdón. Pero esto tipo de statement, tú dices si ya son grupos de inversión, lo que manda es un briefing con una utilidad, los normativos y tal, y no tantas piezas con carácter, por ejemplo, entiendo, o con materiales, por ejemplo, en Sevilla que usamos materiales de Andalucía, no pasa tantas veces, creo, ¿no? Es muy idealista igual, ¿no? Y, sí, es importante saber, no es lo mismo hacer un hotel en Formentera que hacer un hotel en Andorra. Es evidente, o sea, no vamos a utilizar lo mismo. Y yo creo que hay que tirar siempre del carácter de la ciudad, potenciar eso, pero no caer en él, porque, no sé, a veces, si es un hidráulico que lo podemos restaurar, está bien, pero yo caer porque estoy en Barcelona, voy a poner un hidráulico, entonces
es como que ya no, lo veo pasado. O sea, cuando lo tienes hay que ir a todas y hay que intentar ir a restaurar todo, que el restaurar es caro, porque no es lo mismo comprar que restaurar. Cualquier cosa, es mucho más económico hacer un edificio nuevo que rehabilitar un edificio, una finca regia. Dan muchos problemas, no solo bueno, no es muchos problemas, pero económicos de costes y a nivel de ayuntamiento, permisos, están encima, es todo mucho más complejo, pero sí que hay que intentar poner cosas sí que autóctonas sin caer en la vulgaridad de lo sí, vamos a poner el trencadís porque estamos en Barcelona y es Gaudí. Pues tampoco no estamos ahí, ¿no? Pero sí, pero saber lo que toca y potenciarlo un poco, porque al final un cliente que viene de Holanda y va a Sevilla, pues le va a gustar estar en ese hotel con y aparte, de unos años para aquí, el boutique ¿por qué justamente el hotel boutique ha cobrado tanta importancia? Porque al final es como sentirte en el entorno, en la ciudad, en ese espacio, ¿no? Si al final, con todas las cadenas, NH, AC y tal, pero personalmente es que llega un momento que dices, es el mismo AC en Sevilla que el mismo AC en Barcelona. Entonces es una cadena que ha funcionado a nivel empresarial, pues, una maravilla, pero bueno, es otra línea de negocio. Entonces, el cliente que te deja, y normalmente tú ya te especializas, y entonces el cliente ya te viene a buscar porque sabe que tú al final lo que estás haciendo es haciendo una casa en un hotel, o sea, una residencia. ¿Qué es lo que al final todo este concepto de hotel busca el cliente cuando te contrata? A todos nos gusta cada vez más ir a un lugar y estar a gusto, ¿no? Y tener esa sensación de que estoy en casa y no estoy en una habitación de hotel gris con el escritorio funcional, ¿no? Y sobre todo desde la pandemia, el briefing pasa a ser las oficinas que hemos conseguido a gente por oficinas en lugar de trabajo. En los países que quieren no hacer zonas más de relax. Exacto, muchas zonas de sharing areas como de compartir y de mucha sinergia. Vamos para ahí, hemos pasado de un poco de... Es que al final, es que el hospitality no solamente un interiorismo, no es que has de comprender incluso la tendencia de lo que te va a venir. Está todo yéndose ahora al campo, cada vez la tendencia de la hotelería es más relacionado con todo lo que es el tema... bueno, porque estamos un poco cansados de lo urbano y es la tendencia también nueva hotelera. Entonces, como estudio interiorismo, no solamente es estar al día de materiales, es comprender y ayudarlos a ser también previsora de lo que viene y para dónde vamos. Y es otro challenge que tenemos, porque yo a veces proyectamos y entonces, claro, los proyectos a veces tú los tienes, ya estamos en un hotel en Málaga que va a abrirse en 3 años. Proyectar algo que tú ahora dices, tienes que ir con una previsión, porque al final, como hay tanta información, todo parece, tienes que mirar de buscar cosas que no sean de moda, porque la moda, cuando tú la ejecutas y la abres en 3 años, es como, madre mía, qué pasado está. Y como todo va tan rápido, hay que jugar un poco con todo esto. Entonces, pero bueno, es genial. Es genial, de nada. Muy bien, Pues muchas gracias. muchas gracias. A vosotros, a todos, por haber aguantado la chapa. Bueno, hola a todos. Gracias, Raquel, porque nos has ilustrado, la verdad que unos proyectos muy chulos. Gracias a todos por venir. Yo soy Ana Cester, pertenezco al Brand Group de Nofer, en concreto a Decosan. Os voy a pasar un pequeño vídeo para que entendáis qué hacemos en Nofer, en el Brand Group. Iré parándolo para explicar alguna cosa. Es un vídeo sin audio. Y también os pasaré algunos materiales conforme os vaya explicando cosas y os pido que si en algún momento queréis interrumpirme, me interrumpáis para poder hacer
un diálogo, bueno, lo más enriquecedor posible. ¿Vale? Entonces, si os parece, empiezo con el vídeo. Bueno, aquí lo que queremos es explicar que, bueno, que el grupo Nofer está en Barcelona. Intentamos desde Decosan hacer productos con alma, ¿vale? Alma en el material. Nos ayudan estudios de arquitectura como Círculo Cuadrado, diseñando algunos de nuestros productos. Círculo Cuadrado es, por ejemplo, el que diseñó parte del showroom que tenemos aquí. Este es uno de los muebles de Decosan. Aquí se dice alma, se le llama alma porque es roble macizo. Todo el mueble está diseñado y hecho en roble macizo, con estructuras, bueno, con columnas auxiliares. Aquí lo único que queremos es que veáis posibilidades. Nosotros todo lo hacemos a medida, con lo cual nos adaptamos a cualquier proyecto que tengáis, ya sea residencial, hotelero, ¿vale? Y aquí es donde podríamos incidir, que es la parte de contract. En el contract nosotros intentamos llegar al residencial con productos un poco exclusivos. Nuestro know-how siempre va en gamas altas, como habéis visto, con robles macizos, todo, y que tenemos 3 líneas de producción. Intentamos hacer nuestros muebles de la manera más artesanal posible, es decir, como se hacían antes. Yo os invito a que toquéis materiales, que así será un poco más interactivo, si no os importa. Veréis, por ejemplo, todos estos materiales, si queréis ir pasándolos, todos estos materiales que os enseño son materiales de contract. Estamos hablando de HPLs, pero veréis cuando ahora os pasen las muestras que en el contract también utilizamos tableros marinos lacados y con HPL. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en proyectos internacionales, por ejemplo, se me ocurre República Dominicana, nos pedían que los muebles se les deshacían de la humedad. Ahí es donde nosotros podemos dar un plus y donde hacemos muebles en tablero marino, absolutamente todo el mueble, incluso anclajes a pared, bajos de cajón, para intentar salvar esa humedad extrema. ¿Vale? Sigo porque hay muchos otros. Este, por ejemplo, sería un lacado, frisado. ¿Vale? Aunque son gamas de contract, cajones extraíbles completos, guías metálicas, intentamos cuidar bastante los detalles, no porque sea un mueble de primer precio, va a ser de inferior categoría. Intentamos trasladar. Aquí, por ejemplo, este, por ejemplo, es lo que montamos en unas viviendas que eran las de la Rambla One de Sabadell. Aquí, por ejemplo, es un hotel en la Costa Brava, donde colocamos nuestras estructuras. Por ejemplo, en Catalonia Park, nosotros tenemos homologadas nuestras estructuras para los hoteles Catalonia. ¿Y qué hacemos para los hoteles Catalonia? Un poco lo que explicaba Raquel. Para los hoteles de ciudad podemos hacer estructuras negras, un poco más urbanas, y para los hoteles, por ejemplo, de costa, en Mallorca, esas estructuras las lacamos en blanco, sabiendo que podemos dar una garantía, pero le da un aire más mediterráneo, ¿vale? Entonces, que sepáis que para todos los proyectos nos adaptamos un poco al proyecto. Aquí, por ejemplo, Can Trabal era un residencial de lujo en Sant Cugat, al lado del golf, y aquí teníamos una exigencia de la propiedad, que era que querían unos muebles en roble macizo, en chapa natural, con unas dimensiones muy grandes, porque eran cada piso, pues, por ejemplo, en la parte de arriba había 2 pisos que tenían 5 baños cada piso, con lo cual
teníamos que hacer que todo el conjunto se viera igual y que, pues, en función de las dimensiones tuviera unas cosas u otras, ¿vale? Simplemente es para que entendáis qué podemos hacer. Si seguimos con el vídeo, por ejemplo, también hacemos estadios de fútbol. Y ahora me diréis, ostras, ¿y cómo es? Porque dentro del grupo Nofer, ahora veréis, nosotros somos especialistas en acero inoxidable. Seguro que en hospitales, en campos de fútbol, habéis visto que las barras de ayuda de PMR o, por ejemplo, en aeropuertos, habéis visto nuestra marca en, bueno, pues, por ejemplo, los rollos de papel típicos, secamanos, ¿vale? Si sigo. Esto es un poco para que entendáis hasta dónde llega. Nosotros llevamos 70 años equipando baños públicos, ¿vale? En el tema de penitenciario tenemos bueno, pues todo tipo de ayudas. En los aeropuertos o en el Wanda Metropolitano colocamos toda serie de soluciones que son, que lo veréis abajo. Si bajáis al Ambit Hub, en el Ambit Hub nosotros tenemos unos espejos que detrás del espejo están equipados de tecnología de Nofer, es decir, secamanos, papel toalla, ¿correcto? Eso es lo que podemos hacer o ofrecer en todo este tipo de proyectos. Aquí hay otro proyecto internacional en Kuwait, en un hotel en Cancún. Aquí es donde hicimos muebles con tablero marino, un estadio en Rusia. Bueno, aquí en Moscú tenemos showroom en Moscú. También para que veáis que, aparte de la parte nacional, esto también... Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Seguimos. Y aquí entramos a la parte más de... No, me ha vuelto en bucle. Vale, lo dejaremos aquí porque veo que no... Faltan mechas, un cable. Esto ya, yo creo que se ha acabado. Sí, se ha acabado, ¿eh? Sí, ya no hay más. Vale. Bueno, un poco la idea de presentaros este vídeo era para que vierais que, aparte de nacional, hacemos proyectos internacionales. Ahora os voy a pasar unas diapositivas que van a ser más enfocadas al lujo, al diseño, ¿vale? Más con Decosan. Hasta ahora lo que habéis visto era un poco enfocado en proyectos que podían ir Nofer como baños más colectivos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de un proyecto más cuidado. Vale, aquí, esta es nuestra fábrica en San Feliu. Como decía Raquel, nosotros lo fabricamos todo aquí, no hay producto chino. Este es nuestro almacén logístico y habéis visto las muestras que os hemos pasado. Ahora os pasaré las muestras de las gamas altas, donde hay tableros marinos, chapas naturales, lacas, en brillo, en mate. Si os parece, os lo voy pasando, un poco para que veáis, toquéis, ¿no? Porque a veces el tocar los materiales es lo que nos hace diferentes, ¿no? Manuales. Es un poco para que veáis calidades, ¿eh? Bueno, pues si seguimos en la línea Atelier, nosotros intentamos que sea como una pieza exclusiva, y de hecho lo es, porque todos estos muebles que os voy a presentar no son muebles de stock, lo hacemos a gusto del cliente. Él escoge la laca, escoge si quiere un tablero marino. Aquí, por ejemplo, es un tótem practicable que lo tenemos expuesto en el showroom, que puede ser en cualquier tipo de laca o que podría ser en tablero marino, en cualquiera de nuestros acabados de tablero marino.
Voy a intentar ser rápido para no aburriros en la presentación. Aquí, por ejemplo, tenemos otra colección que es el Colossus. Aquí veis que tenemos líneas redondeadas, que lo hacemos en cualquier tablero marino o el lacre. Aquí intentamos aprovechar todo el ángulo del mueble, aquí con un lavabo integrado. O por ejemplo, esta es una pieza para nosotros muy especial. Es una pieza que tiene muchísimo trabajo. Es un tablero marino, frisado, ingletado en 45 grados. Importante, si habéis tocado nuestros tableros marinos, nosotros no barnizamos la madera. Nosotros sumergimos esa madera en aceites naturales, de manera que se impregna, cierra el poro y nos da esa textura. Si lo habéis tocado, parece madera natural, no tiene ningún barniz, porque esa es la esencia del material. Nosotros intentamos potenciar sobre todo el lujo en esos materiales. Por ejemplo, en este mueble, que si queréis luego os lo puedo enseñar in situ, aquí, en toda esta parte de aquí, el cajón tiene un bisel para que cuando tú abres no te moleste el cajón de arriba, por ejemplo. Ese mismo bisel es el que tenemos en el mármol, en la piedra natural y en el inglete a 45 grados. Si os fijáis, es un friso de menor a mayor, que con control numérico, ¿qué hacemos? Intentamos, bueno, lo conseguimos siempre, que cada módulo vaya justo en una raya. ¿Para qué? Para que se vea una armonía en ese diseño. Os podría estar explicando de este mueble un montón de detalles, pero bueno, tampoco quiero aburriros. Pero lo que sí que quiero es que apreciéis cómo trabajamos esos muebles. Por ejemplo, en la piedra hacemos una zona húmeda y dos zonas secas, en este caso, pero podríamos hacer el diseño que quisierais, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos un Integrity frontal o una laca en Integrity con un lavabo en vez de integrado en superficie. Se podrían hacer muchas otras variantes. Esta es una pieza de Olimpia que nos funciona desde hace 4 años. Es una pieza temporal. Aquí, con un baúl italiano, lo podemos hacer en cualquier tipo de laca o en tablero marino. Aquí, por ejemplo, vemos una de las piezas. Aquí, la gracia de este mueble es que, como podemos poner elementos metálicos, esos elementos metálicos nos pueden dar el juego con las griferías o con cualquier otro elemento del baño. También es cierto que de la de madera, sin problema, se puede hacer. Aquí, por ejemplo, tendríamos un Olimpia, muy importante, no sé si lo apreciáis en esta foto. Nosotros no hacemos palillería, es decir, nosotros lo que hacemos es un control numérico, de manera que el relieve primero no sobresale, con la humedad no se va a despegar. Muy importante, las vetas, si os fijáis, continúan incluso en los laterales, nosotros no aprovechamos. Muy importante lo que tú decías de los certificados, todos nuestros muebles, nuestras maderas, tienen certificados de tala de bosques controlados, todas nuestras piedras naturales tienen certificado de canteras controladas, eso es muy importante, y en todos nuestros productos tienen nuestro certificado de pues, el que toque, ¿no? Ecológico, ¿sí? Seguimos, este sería un mueble glass, aquí aprovechamos el cristal con este efecto listral y lo que hacemos es lo lacamos por detrás para darle el color que nosotros queremos. Bien, puede ser en un baúl o en cualquier otra. Este es un mueble verde, este es un mueble, como nosotros decimos, de fondo de armario. Este es un inglete en 45 grados,
tanto frontal como lateral, que lo hacemos en laca, lo hacemos en madera, que en revistas de diseño seguramente lo habéis visto, porque ha sido portada de algunas revistas de diseño y que podemos hacer un poco a gusto del cliente. Una línea clásica. Disculpa, ¿el sobre de qué era? Es un material que se llama ceramcolor. Es cerámica, es marcada al horno, que la hacemos del mismo color que el mueble. Muy bien. Aquí tenemos un mueble clásico, que es el Queens. A ver, este en algunas zonas de España gusta mucho y en algunas zonas de fuera de España también, porque es una serie clásica, aunque es una serie clásica pero no recargada, es decir, con unos tiradores bastante actuales. Aquí no hay marquetería, todo es control numérico, con lo cual no hay peligro de que se despegue el cuarterón. Todos los elementos que están pintados a mano, en pan de oro, en pan de plata o en laca, la que queda el cliente. Y los tails. Aquí nosotros, como os he dicho antes, por ejemplo, para la cadena Catalonia, hacemos estructuras un poco a demanda del cliente. Si las quiere con cristal, con madera, con tablero marino, con cajón, sin cajón, lacadas en colores, ¿vale? Con un sobre. Raquel nos ha presentado un hotel donde había una estructura metálica, había un sobre y un lavabo de sobre encimera. Esto es lo que en los hoteles está a la orden del día y donde nosotros además podemos garantizar que no va a haber corrosión. ¿Por qué? Porque las estructuras son de aluminio, con lo cual el aluminio nosotros lo que hacemos es lo lacamos con una pintura epoxi, similar a la de la carrocería de los coches, para que ese resultado sea óptimo. Y en los hoteles Catalonia vinieron a buscarnos precisamente, tenían estructuras de otra marca y su problema es que todos los pies están saltando la pintura, están destrozados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vais a poner unas estructuras y vamos a tener ese mismo problema? Pues fue cuando nosotros le dijimos, primero, nosotros tenemos una garantía de producto, si se estropeara, cumpliríamos. Me ha gustado mucho lo que tú decías, que son proveedores locales, importante, que estén acostumbrados en el canal Contract, muy importante, pero nosotros sabemos que esa habitación está vendida y que hay que reaccionar rapidísimo. Pero bueno, en este caso del Hotel Catalonia, lo que nosotros queríamos era que confiaran en nosotros incluso en estructuras blancas. Hacemos, por ejemplo, en Mallorca, todos los hoteles Catalonia que están en Mallorca, o la cadena SB, por ejemplo, o otras cadenas, cada uno con su personalidad, con su color, evidentemente, para eso fabricamos a medida, ¿no? Para que todo no sea igual. Pero podemos dar esa garantía, esa continuidad. Disculpa una pregunta. Cuando digo las estructuras de aluminio, ¿Sí? ¿también son los nexos de unión? ¿Perdón? Los nexos de unión, porque entiendo que no los soldáis. No lo soldamos. No lo soldamos. ¿Aluminio? No está soldado. Por eso digo que los nexos de unión en las Tenemos juntas... unos conectores interiores que lo que hacen es que esa unión, primero, no tenga junta, no quede rugosa, no se vean los tornillos. Eso es muy importante, sobre todo en un hotel donde hay muy alto consumo y es muy fácil que tú toques esa estructura y con esa soldadura te cortes. Entonces, nuestras estructuras lo que llevan son unos conectores internos. Evidentemente, eso va muy bien para unas cosas y también nos obliga a que todo no es posible. ¿Vale? Pero bueno, muchas de las cosas son posibles. Intentamos que lo sean. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, es que me preocupa la corrosión eléctrica natural que se puede dar en esas conexiones. Si son de un material, pues, diferente. La verdad Pero bueno, es que, era una curiosidad que quizá no, está muy bien que lo preguntes. La verdad es que hasta la fecha no hemos tenido problemas de corrosión en ninguna de nuestras estructuras.
las fabricamos aquí, no sé si lo he dicho, pero las fabricamos aquí en San Feliu. Tienen unas limitaciones, evidentemente. Ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto en Meci Navarro, donde proyecta Rosa Rosselló las estructuras, y ella nos pedía que el toallero saliera. Bueno, pues hay cosas que hemos tenido que, junto con ellos, ir cambiando, pues porque técnicamente no es posible. Pues precisamente por eso, ¿no? Porque si quieres un producto acabado, limpio, que no se vean los tornillos, que no tenga junta, pues hay que sacrificar a veces las cosas. Gracias. Bueno, y hasta aquí el grupo silencioso. Os he explicado todo lo que más o menos he podido, y si tenéis preguntas estaré encantada de poderlas contestar. Lo que antes he llegado antes, como falda, he estado viendo el showroom, Sí. y he visto la parcela que tenéis una encimera que he tocado y parecía una resina, más que es mármol, le ha dicho, Sí. pero me ha sorprendido, ¿vale? Y le he preguntado a la enfermera, ¿en platos de ducha? No, Hay que hacerlos. nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Nosotros somos especialistas en baño, soluciones de baño, pero el tema de los platos de ducha es algo muy específico. Un plato de ducha no solo hay que saber fabricarlo, sino también instalarlo. Un plato de ducha mal instalado es una problemática añadida. Nosotros, de momento, en ese campo, tenemos mobiliario, tenemos lavabos, tenemos accesorios de baño, todo en acero inoxidable, tenemos muchos barras, quirófanos también hacemos, lavacuñas, es decir, todo lo que lleva acero inoxidable somos líderes en el sector, pero el tema de platos de ducha no nos hemos atrevido de momento. Ya. No, es que lo digo porque es un problema. Siempre acabamos teniendo los platos de resina, acabados descarados o lisos, pero te encuentras generalmente en los hoteles que vamos a eso, porque es el recurso rápido, fácil de montar, que no significa que al cabo del tiempo la instalación se agríe. Sí. Son muchos problemas, pero que cuando haces un baño, la verdad es que poder tener el conjunto de esto sería ideal, porque siempre se te descontextualiza el plato, llegas al plato y no hay muchas opciones. De todas formas, Raquel, todas nuestras piedras son naturales. Tenemos un marmolista que las hace para nosotros. Si en algún proyecto necesitáis un plato de mármol, que además no os lo enseño, los mármoles, como decías, tienen una textura diferente. ¿Por qué? Todos nuestros mármoles llevan un recubrimiento que lo que hacen son antihuellas, cierra el poro. El mármol es claro como en crema, como en malacata, lo que hace es que cierra la veta. Sabéis que estos mármoles a veces tienen una veta abierta, al tener esa película, ese tacto seda, soft, lo que hace es que cierra esa veta y hace que ese material envejezca bien. En los mármoles es muy importante, porque es un material noble, igual que en las maderas, que tienen vida propia, que en función de cómo le da la luz, de cómo tiene vapor ese baño o del consumo que se le dé, va a envejecer de una manera o de otra. De esta manera nos aseguramos que aunque tenga variaciones el producto, sí que envejezca bien. Y como te decías, al cabo de 3 años no te digan, oh, se nos ha pelado, esto es un desastre. Y hace poco estuve en las oficinas de Tele Inmobiliaria, una constructora importante en Alicante. Acababan de estrenar sus oficinas y bueno, nosotros hacemos los baños para ellos. Me dice, Ana, tengo que enseñarte una cosa. Me lleva al baño y habían puesto una encimera de piedra preciosa, a lo mejor de 2 metros. Pues todo el frontal era brillante y todo el sobre estaba mate. Llevaba 4 meses instalada. ¿Cómo puede ser? Pues porque un mármol brillante sin tratamiento, en cuanto lo usas, va a quedar mate, deslucido. Claro, de ahí que nosotros nos dediquemos al baño, a la imagen del baño, un poco porque esas soluciones ya
estudiadas, saben lo que funciona. No sé si... Yo, perdonad, ¿me dais permiso para que conteste el tema de los platos de resina? Claro que sí, por favor. Querría decir que la resina es un componente que se mezcla 2/3 partes de resina y el otro un mineral hecho polvo. Puede ser cemento, puede ser carbonato cálcico, depende de lo que le pongas, va a salir mejor o peor. Lo cierto es que son un material orgánico, porque es un derivado del petróleo, carbono, sintético, y hasta dentro de 30 años te va a durar. La ventaja de los platos de resina, ya os lo digo aquí, es que cuando se estropea, si se agrieta, que es raro, que depende de si tú le pones... perdón. Sí, también aquí el paleta de hacer una solera impecable y a dejar el sumidero muy bien hecho, porque si no vais a tener problemas, pero no con uno de resina, sino con gel coat o de plástico, el que sea. Pero lo que vengo a decir es que si le pones trihidrato de alúmina con un poco de blanco y algo de azul, te queda muy bien, porque le has hecho una mezcla. ¿Qué pasa? Si le das un golpe, si le haces un borany, lo puedes restaurar, lo pules y allí no ha pasado nada. Y eso es la gran ventaja, es como una madera maciza que te pidió un cliente, que es sorprendente, porque aquí, al precio que va el metro cúbico, el roble tela, ¿no? Pero la resina es lo mismo, es igual, si se te agrieta, la restauras y queda 100% como antes. Lo único que has de evitar es echarle agua a 90 grados un buen rato, porque tiene dilataciones importantes y ahí sí que puede... Pero luego tiene memoria, se contrae y vuelve a su sitio. Pero es un excelente material. Yo creo que Gaudí hoy en día trabajaría con resina. Ya lo sé que es una petulancia, pero... ¿Más preguntas? Tengo una pequeña pregunta. Perdón, que tengo las piedras acá. Este de acá es el baño que está al fondo, ¿cierto? Ok, eso era. Es un burgundy que hemos incorporado este año como novedad, porque la tendencia es a colores muy oscuros, mármoles muy oscuros, para salir un poco de los tonos claros que tenemos. Las maderas, por ejemplo, ahora que se conjugan son fumés, volvemos un poco a esa madera oscura, casi quemada. Bien, gracias. ¿Más preguntas? Pues así, si queréis, podemos ir al Coffee Networking, seguimos hablando, que allí seguro que seguirán saliendo así más preguntas que les podáis realizar. Muy bien, pues muchísimas Muchas gracias. gracias.